El esposo y su amante se sentían confiados durante el juicio, hasta que la discreta esposa les dio una lección inolvidable. Sofía estaba en la cocina preparando la cena para su familia cuando vio el teléfono de Iván vibrando sobre la mesa. No era inusual que él dejara su celular por ahí, pero en las últimas semanas, Iván se había vuelto más reservado, siempre llevando el teléfono consigo a todas partes. Algo en su interior le indicó que debía revisar el dispositivo. Con las manos temblorosas, lo tomó y vio una notificación de un número desconocido. El mensaje fue suficiente para dejarla paralizada. Te extraño. No puedo esperar a verte mañana. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Un mareo la invadió mientras intentaba convencerse de que debía haber algún error, pero el mensaje era demasiado claro, demasiado íntimo. Aunque el shock la abrumaba, trató de mantener la compostura. En ese momento, su hija Martina entró en la cocina, interrumpiendo el torbellino de pensamientos que la consumían. «Mamá, ¿ya está la cena? Tengo hambre», preguntó la niña con su voz dulce. Sofía le sonrió con esfuerzo, ocultando el dolor que sentía por dentro. «Casi está listo, cariño», respondió, controlando su tono de voz para no delatar la tormenta que llevaba dentro. Durante la cena, Iván se comportó como si nada hubiera cambiado. Conversó animadamente con sus hijos, sonrió y, en un momento, le guiñó el ojo a Sofía, como solía hacerlo cuando todo parecía estar bien entre ellos, pero ahora cada gesto de él le parecía una mentira. Su estómago se revolvía con cada palabra que él decía, mientras en su mente se repetían las imágenes de ese mensaje. Cuando los niños se fueron a dormir, Sofía supo que tenía que enfrentar lo que había visto. Su corazón latía con fuerza cuando decidió ir al despacho de Iván, donde él trabajaba después de cenar. Al abrir la puerta, lo encontró concentrado en la computadora. ¿Podemos hablar?, preguntó, intentando mantener la compostura, aunque su voz ya revelaba su tensión. Iván levantó la vista, sorprendido por el tono de su esposa. «Claro, ¿qué pasa?», respondió sin quitar la vista del monitor. Sofía respiró profundamente y decidió ir directo al grano. «¿Quién es ella, Iván?». El silencio que siguió a su pregunta fue sepulcral. Iván levantó la cabeza lentamente, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo en su rostro. Los segundos parecían eternos mientras las miradas de ambos se cruzaban, hasta que finalmente él habló. «No sé de qué estás hablando». Sofía respondió, pero su voz carecía de convicción. «Vi tu teléfono. Vi el mensaje». «No me mientas más», dijo Sofía, sin poder contener la furia que empezaba a brotar. La expresión de Iván cambió. Sabía que había sido descubierto, pero en lugar de disculparse o mostrarse arrepentido, algo oscuro surgió en su mirada. «Está bien», dijo finalmente con frialdad. «Se llama Camila». No fue nada al principio, pero ahora es diferente. Las palabras cayeron sobre Sofía como una losa. No podía creer lo que estaba oyendo. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo, sabiendo que no quería mostrarse débil ante él. Sentía que no lo conocía, que el hombre que estaba frente a ella era un completo extraño. «¿Qué significa? ¿Es diferente?», preguntó su voz, apenas un susurro. Iván suspiró, visiblemente irritado por la confrontación. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, evitando su mirada. «Lo que significa, Sofía, es que Camila y yo estamos juntos. Ella me entiende de una manera que tú nunca pudiste. Y lo mejor será que terminemos esto de una vez». El mundo de Sofía se desmoronó por completo.
Después de años de matrimonio, de luchar juntos por una familia, Iván estaba dispuesto a destruir todo por una aventura. No había ni un rastro de culpa en su voz, solo frialdad, como si lo que acababa de decir fuera lo más normal del mundo. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué les vas a decir?, preguntó Sofía con la voz quebrada. Eso lo resolveremos después. Camila y yo ya hemos hablado sobre todo. Vamos a vender la casa. Tú te quedarás con lo que te toque, pero Camila y yo construiremos algo nuevo, algo mejor. El cinismo en sus palabras fue lo que finalmente rompió la barrera que Sofía había estado manteniendo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. No puedo creerlo, dijo, más para ella que para él. Todo lo que hemos construido, lo que hemos pasado juntos, y me dices esto con tanta frialdad. Iván la miró por un momento, como si lo que estuviera diciendo no tuviera importancia. Es lo mejor para todos, dijo encogiéndose de hombros. Pronto lo entenderás. Sofía sintió que el aire la abandonaba. Sabía que las cosas no estaban perfectas entre ellos, pero nunca había imaginado algo así. Su vida, tal como la conocía, había terminado. La noche avanzaba, pero Sofía no podía dormir. Las palabras de Iván seguían resonando en su cabeza, desgarrándola por dentro. A su lado, él dormía como si nada hubiese pasado, como si no hubiese dejado caer sobre ella la peor de las traiciones. Sofía lo miraba con incredulidad. ¿Cómo podía descansar con tanta tranquilidad después de destrozar su vida? Se levantó en silencio, tratando de no hacer ruido, y caminó hacia el salón. Cada rincón de la casa le traía recuerdos. Momentos compartidos, alegrías, luchas y promesas que ahora parecían vacías. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Algo en su interior le decía que esto apenas comenzaba y que la tormenta que Iván había desatado no se detendría fácilmente. Mientras Sofía intentaba ordenar sus pensamientos, Iván y Camila ya estaban preparando sus próximos pasos. Al día siguiente, en un café discreto, lejos de miradas curiosas, se reunieron para afinar los detalles de su plan. Camila, siempre meticulosa, había investigado la situación financiera de Iván y sabía exactamente qué hacer para quedarse con lo máximo posible. Era ambiciosa y estaba decidida a aprovechar esta oportunidad. Es el momento perfecto, Iván, dijo Camila mientras le mostraba unos documentos. Si jugamos bien nuestras cartas, Sofía no tendrá ni idea de lo que estamos haciendo. Te aseguro que para cuando ella reaccione, ya habremos vendido todo. Iván la escuchaba atento. Para él, Camila representaba una nueva vida, lejos de la monotonía que sentía con Sofía. Estaba dispuesto a sacrificar todo para comenzar de nuevo con esta joven que, según él, le ofrecía la emoción y el entusiasmo que había perdido hace años. ¿Y qué pasa si Sofía se da cuenta antes?, preguntó Iván con cierta duda. Camila sonrió con astucia. No se va a dar cuenta, Iván. Ella confía demasiado en ti. Solo necesitamos mover los bienes a tiempo y asegurarnos de que todo quede a nuestro nombre. Luego será cuestión de formalizar el divorcio y te quedarás con lo tuyo sin problemas. Iván se sintió aliviado al escuchar esas palabras. La posibilidad de perder todo lo que había acumulado lo inquietaba. Pero la confianza de Camila en su plan lo hacía sentir más seguro. Entonces hagámoslo. No hay vuelta atrás. Camila lo miró con satisfacción. Sabía que tenía a Iván bajo su control. Para ella, todo era un juego, uno que estaba decidida a ganar a cualquier costo. Mientras tanto, Sofía, ajena a la reunión de Iván y Camila, se encontraba en casa intentando recomponerse.
Sentada frente a la computadora, decidió investigar por su cuenta la situación financiera familiar. Algo en la actitud de Iván le había parecido sospechoso y quería asegurarse de que él no estuviera ocultando nada más. Comenzó a revisar las cuentas bancarias y los registros de propiedades. Con cada clic, el miedo en su pecho crecía. Los números no cuadraban. Había movimientos recientes que ella no había autorizado, transferencias a cuentas desconocidas y documentos que sugerían que algo estaba sucediendo detrás de su espalda. El pánico la invadió. Sabía que Iván estaba tramando algo mucho más grande que solo irse con Camila. Estaba intentando despojarla de todo. Sin perder tiempo, Sofía decidió actuar. Pero ¿cómo enfrentarse a algo tan monstruoso? No podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién acudir. Su suegra, Verónica, siempre había sido una figura fuerte en la familia. Aunque a veces distante, Sofía sabía que ella siempre había querido lo mejor para sus nietos. Sin dudarlo, Sofía decidió visitarla al día siguiente. Aunque no estaba segura de cuál sería la reacción de Verónica, sentía que era la única que podría ofrecerle apoyo en esta situación. Al llegar a casa de Verónica, los nervios la consumían. Le preocupaba que Verónica tomara partido por su hijo, pero sabía que no podía enfrentar a Iván sola. Tocó la puerta y esperó con el corazón acelerado. Cuando Verónica abrió, la expresión de Sofía lo dijo todo. Antes de que pudiera hablar, su suegra la invitó a entrar. ¿Qué sucede, Sofía?, preguntó Verónica con voz firme, detectando la angustia en su nuera. Sofía, sin poder contener más las lágrimas, le contó todo, desde la traición de Iván hasta los movimientos sospechosos en las cuentas. Verónica escuchaba en silencio, asimilando cada palabra. Al principio, el shock fue evidente en su rostro, no podía creer lo que su propio hijo estaba haciendo. Pero rápidamente la expresión de Verónica cambió de sorpresa a determinación. No te preocupes, Sofía, dijo con una calma que no reflejaba la tormenta que cegaramente sentía por dentro. Iván no se va a salir con la suya. Sofía la miró sorprendida por su reacción. ¿Qué quieres decir?, preguntó, secándose las lágrimas. Verónica se levantó, dirigiéndose a su escritorio. Sacó algunos documentos que había mantenido guardados durante años. Todo lo que Iván cree que puede tomar está en mi control, dijo mientras revisaba los papeles. Voy a transferir todo a tu nombre, Sofía. No voy a dejar que te quedes sin nada, ni que mis nietos sufran por las decisiones egoístas de mi hijo. Las palabras de Verónica le devolvieron algo de esperanza a Sofía, aunque aún quedaba mucho por enfrentar, ahora sabía que no estaba sola en esta batalla. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, pero Sofía apenas lo notaba. Estaba sentada en la mesa del comedor con una taza de café que había olvidado beber. Los documentos que Verónica le había entregado estaban esparcidos frente a ella. Cada hoja representaba un paso hacia la protección de su futuro y el de sus hijos, pero también el fin de su matrimonio. Era una sensación agridulce, un sentimiento de pérdida mezclado con un atisbo de seguridad. Verónica entró en la sala con su andar firme, sosteniendo una carpeta más en las manos. No era la típica suegra que uno esperaría. Verónica siempre había sido una mujer fuerte, independiente y poco emocional. A pesar de su carácter reservado, aquella mañana había mostrado una parte de sí misma que Sofía jamás había imaginado, la de una aliada dispuesta a hacer lo necesario para proteger a su familia. Aquí tienes todo lo que necesitamos para finalizar la transferencia, dijo Verónica, colocando la carpeta frente a ella. Con esto,
Iván no podrá tocar ni 0,01 pesos. Sofía miró los papeles con una mezcla de agradecimiento y alivio. Nunca se había imaginado en una situación como esta, y menos aún recibiendo ayuda de Verónica. Sin embargo, sabía que este apoyo era crucial. Iván y Camila estaban planeando arrebatarle todo, y Sofía no podía permitirse perderlo todo. No sé cómo agradecerte, Verónica, dijo Sofía, su voz aún temblorosa por la montaña rusa emocional de los últimos días. No esperaba que reaccionaras así. Verónica, sin apartar la vista de los papeles, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Mi hijo se ha perdido, respondió con un tono serio. No puedo apoyarlo en esto. Sé lo que es perderlo todo por culpa de un hombre egoísta. No dejaré que mis nietos sufran lo mismo. Las palabras de Verónica resonaron en la mente de Sofía. No había conocido mucho del pasado de su suegra, pero en ese momento comprendió que Verónica también había tenido que librar sus propias batallas en la vida. Eso las conectaba de una manera inesperada. Con el plan en marcha, Sofía y Verónica se dispusieron a tomar medidas rápidas. Cada documento debía ser firmado, cada bien protegido, antes de que Iván pudiera actuar. Los días pasaron en un torbellino de trámites, reuniones con abogados, un sinfín de decisiones que Sofía debía tomar a pesar de estar emocionalmente agotada. Mientras todo esto ocurría, Iván seguía ajeno al plan que se estaba gestando en su contra. Seguía confiando en que su plan con Camila iba por buen camino. En su mente, pronto se desharía de Sofía y comenzaría una vida nueva junto a su joven amante, sin problemas ni responsabilidades. Pronto tendremos todo a nuestro favor, le dijo Iván a Camila una noche, mientras compartía una cena en su departamento. El ambiente entre ellos era de pura confianza, como si el triunfo estuviera a la vuelta de la esquina. Lo sé, respondió Camila con una sonrisa calculadora. Sofía no tiene ni idea. Iván tomó un sorbo de vino y miró por la ventana, seguro de que pronto estaría viviendo una vida diferente, libre de las responsabilidades familiares que tanto le pesaban. Sin embargo, su confianza era solo una ilusión. La realidad estaba a punto de golpearlo de la manera más inesperada. De vuelta en casa, Sofía trataba de mantener la calma frente a sus hijos. Había decidido no contarles nada todavía, esperando que las cosas se resolvieran antes de que ellos comenzaran a notar los cambios en la dinámica familiar. Martina y Lucas eran su mayor motivación, y sabía que debía mantenerse fuerte por ellos. Mamá, ¿por qué papá no ha estado mucho en casa? Preguntó Martina una tarde mientras hacían la tarea juntas. Sofía se quedó callada por un momento, buscando las palabras correctas para no alarmar a su hija. Papá ha estado ocupado con el trabajo, cariño, respondió finalmente, intentando sonreír. Pero no te preocupes, todo estará bien. Martina, aunque joven, parecía entender que algo no andaba bien. Su mirada reflejaba una preocupación que Sofía no podía ignorar. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la conversación con sus hijos, pero no ahora. Primero necesitaba asegurarse de que todo estuviera bajo control. Los días avanzaban y la relación entre Sofía y Verónica se había fortalecido. Ambas mujeres, que antes apenas compartían conversaciones superficiales, ahora trabajaban juntas, unidas por el mismo propósito: proteger a la familia. Lo estamos logrando, dijo Verónica una tarde mientras ambas revisaban los últimos documentos en la notaría. En cuanto esto quede formalizado, Iván no tendrá opción. Sofía sintió, aunque la presión seguía pesando sobre ella. Sabía que el juicio estaba cerca y aunque el plan de Verónica las protegía legalmente, el enfrentamiento con Iván sería inevitable.
Aún no había podido procesar completamente la traición, pero ahora al menos se sentía respaldada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía miró su reflejo en el espejo. Había pasado por tanto en tan poco tiempo. Aún sentía el dolor de la traición, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer frágil que Iván había subestimado. Ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. Con esa idea en mente, apagó la luz y se tumbó en la cama. Sabía que el día del juicio estaba cerca y cuando llegara, estaría lista para enfrentarlo sin miedo, con la determinación de proteger lo que más amaba. Los días parecían volar y el juicio se acercaba rápidamente. Sofía ya no podía evitar pensar en todo lo que estaba en juego. Había trabajado duro junto a Verónica para proteger lo que quedaba de su matrimonio roto, pero las heridas emocionales seguían frescas. La traición de Iván no solo había quebrado su confianza, sino que había arrasado con todo lo que alguna vez habían compartido. El ambiente en casa era tenso. Iván seguía entrando y saliendo, actuando como si nada hubiese pasado, sin mostrar el más mínimo rastro de arrepentimiento. Su actitud fría y distante irritaba a Sofía, quien intentaba mantener la calma frente a los niños. Cada día era una nueva batalla interna, pero ella sabía que debía mantenerse firme, al menos hasta que llegara el juicio. Una mañana, mientras revisaba algunos documentos legales con su abogado, Sofía comenzó a sentirse abrumada. No era solo el juicio, era el peso de todo lo que había: las mentiras, la humillación, la incertidumbre. Sabía que la batalla no solo sería en la corte, sino también emocional. Tendría que enfrentarse a Iván públicamente, a exponer su dolor ante los jueces y no sabía cómo manejar todo aquello. Verónica la visitó esa tarde con una mirada seria. La suegra se sentó frente a ella en la sala. Había visto el esfuerzo de Sofía y lo difícil que había sido todo este proceso para ella. Aunque su relación no había sido perfecta en el pasado, ahora Verónica admiraba la valentía de Sofía. «Te ves agotada», dijo Verónica, mirando a su nuera con cierta preocupación. «Sé que todo esto ha sido mucho para ti». Sofía suspiró sintiendo el peso de las palabras. Sabía que su cansancio no solo era físico, sino mental y emocional. «Es como si estuviera luchando en una guerra constante», admitió. «Y aunque tengo el apoyo de los abogados y tu ayuda, siento que estoy perdiendo algo de mí en todo esto». Verónica se inclinó hacia adelante, colocando una mano en el brazo de Sofía. «Recuerda que lo más importante es que estás protegiendo a tus hijos», dijo con suavidad. «Esto no es solo por los bienes o por ti misma, es por ellos. Tienes que ser fuerte por ellos». Las palabras de Verónica resonaron en la mente de Sofía. Sabía que tenía razón. Aunque la situación era desgarradora, sus hijos necesitaban una madre fuerte, alguien que pudiera guiarlos a través de este caos. Mientras el juicio se acercaba, Iván y Camila continuaban con su farsa. Sofía los veía interactuar a distancia, como si el destino estuviera jugando con ellos. Camila, confiada en que saldrían victoriosos, no se daba cuenta de lo que estaba por venir. Iván seguía creyendo que todo saldría a su favor, que pronto podría deshacerse de Sofía y comenzar una nueva vida con su amante, lejos de las responsabilidades familiares. Sin embargo, lo que Camila no sabía era que Verónica había jugado sus cartas a la perfección. Mientras Iván y Camila creían que todo estaba bajo control, Sofía y su equipo legal ya habían asegurado la mayoría de los bienes. El plan estaba en marcha y cuando llegara el juicio, la verdad saldría a la luz. Una tarde, mientras Sofía recogía a sus hijos de la escuela, sentía el nerviosismo revoloteando en su estómago.
Sabía que pronto tendría que enfrentarse a Iván en la corte y aunque estaba preparada, no podía evitar sentir un nudo en el pecho. Lucas, el más pequeño, notó su tensión. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó mientras se sentaban en el coche. Sofía lo miró por el espejo retrovisor y forzó una sonrisa. «Estoy bien, mi amor, solo un poco cansada», respondió. Pero sabía que era más que cansancio, era miedo, ansiedad por lo que estaba a punto de suceder. Aquella noche, después de acostar a los niños, Sofía se sentó en la sala en silencio. El vacío en la casa era palpable. Iván había salido cegadamente con Camila y ella estaba sola, enfrentándose a la realidad de su situación. La soledad la golpeó con fuerza. Durante años había compartido su vida con él, había confiado en que siempre estarían juntos, y ahora se encontraba luchando por mantener algo de luz que una vez fue su hogar. Verónica la llamó antes de acostarse. «Recuerda que no estás sola en esto», le dijo. «Todo saldrá bien». Sofía agradeció las palabras de Verónica, pero sabía que al final la batalla era suya. Tendría que enfrentarse a Iván, a las mentiras y a la realidad de que su matrimonio había sido una ilusión rota mucho antes de que ella lo supiera. El día del juicio estaba a la vuelta de la esquina y mientras Sofía miraba la ventana esa noche, supo que pase lo que pase, tendría que estar preparada para lo peor pero también para algo que llevaba mucho tiempo, una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. El amanecer se filtraba entre las cortinas del cuarto de Sofía anunciando el día que cambiaría el rumbo de su vida. La sensación de vacío en su estómago era inconfundible. Pero no era miedo. Era la incertidumbre de enfrentarse a lo inevitable. Hoy en el tribunal se decidiría todo. Mientras se preparaba, pensó en sus hijos y en todo lo que estaba en juego. Este juicio no era solo por bienes materiales. Era por su futuro, por la paz que tanto necesitaba. Verónica la esperaba a la salida del coche. El rostro de su suegra reflejaba una determinación serena. No era la primera vez que cruzaban miradas cómplices en medio de una tormenta. Pero sabían que esta batalla sería diferente. Sofía respiró hondo, recordando que no estaba sola. Ambas mujeres entraron al tribunal con paso firme, acompañadas por sus abogados, listas para enfrentar la verdad. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Iván ya estaba ahí, sentado junto a Camila. Ella lucía confiada, como si el mundo estuviera a sus pies. Iván, por su parte, mantenía una sonrisa cargada de superioridad. Esa misma sonrisa que Sofía había llegado a despreciar. Sabía que para él esto era solo un trámite más, un escalón que necesitaba superar para dejar atrás todo lo que construyeron juntos. El abogado de Iván fue el primero en hablar. Su tono era altivo, como si la victoria ya estuviera asegurada. Mientras exponía, intentaba pintar a Iván como un hombre que había cargado con el peso del hogar y que ahora, injustamente, se le exigía repartir lo que había trabajado tan arduamente. «Mi cliente ha sido el pilar financiero de esta familia durante años», explicaba, caminando con seguridad frente al juez. Sofía, aunque dedicada a su hogar, no tuvo ningún rol en las decisiones económicas que hoy se disputan. Cada palabra era como una bofetada. Sofía apretó los labios, conteniendo la rabia que sentía al ser reducida a un simple accesorio en su propio matrimonio. Iván la observaba desde el otro lado de la sala, con los brazos cruzados, como si todo esto fuera un juego. El juez escuchaba atentamente mientras Sofía mantenía la mirada firme, decidida a no ceder. Sabía que era su turno de hablar. El abogado de Sofía se levantó con calma pero con una confianza que hizo que Camila comenzara a moverse inquieta en su asiento.
Ahora era el momento de desmantelar la fachada que Iván había construido. La realidad es otra, su señoría, comenzó el abogado, mostrando documentos que claramente probaban las transferencias financieras irregulares de Iván. Los registros mostraban los movimientos de dinero hacia cuentas personales y cómo había intentado ocultarlo. Iván comenzó a inquietarse en su asiento. Su sonrisa desapareció por completo cuando se presentaron las pruebas de que había desviado dinero para iniciar su nueva vida con Camila. Sofía miraba al abogado con un leve gesto de alivio, pero sin perder la concentración. El plan que Iván había urdido para dejarla sin nada comenzaba a desmoronarse frente a todos. Tenemos pruebas claras de que Iván intentó transferir bienes a nombre de su nueva pareja, ocultando esto de su esposa y actuando con una clara mala fe, continuó el abogado de Sofía. Todo esto, su señoría, sin el conocimiento ni consentimiento de Sofía. El tribunal quedó en silencio. Iván, que hasta ese momento había mantenido una fachada de calma, comenzó a apretar el brazo de su silla. Su confianza se evaporaba lentamente y Camila miraba con nerviosismo los documentos que ahora quedaban expuestos. Y por último, dijo el abogado sonriendo, apenas tenemos un documento. La transferencia de bienes que Verónica, madre de Iván, ha realizado a nombre de Sofía. Todo en favor de proteger a su nuera y sus nietos. La sorpresa en el rostro de Iván fue evidente. No podía creer lo que escuchaba. Su madre había actuado a espaldas suyas, protegiendo a la mujer a la que él había traicionado. Camila, hasta ese momento segura de su futuro, empezó a ver cómo todo el castillo de naipes que habían construido se venía abajo. El silencio en la sala era denso, casi palpable. Iván, lleno de ira, se levantó de su asiento, incapaz de contener su frustración. «Esto es un complot», gritó con la cara desencejada. «Están todos en mi contra». El juez golpeó su mazo contra la mesa. «Si no se calma, tendré que pedir que lo retiren de la sala», advirtió con firmeza. Iván intentó recuperar la compostura, pero era inútil. Su plan había fracasado y todos lo sabían. El juez, tras analizar las pruebas presentadas, emitió su fallo con voz clara y decisiva. El tribunal falla a favor de Sofía. Iván deberá asumir las responsabilidades económicas y todos los bienes permanecerán a nombre de ella. Camila no esperó un ese más. Se levantó rápidamente, mirando a Iván con desdén y sin decir una palabra, abandonó la sala. Iván quedó solo, sentado en la misma silla en la que minutos antes había mostrado su altivez. Ahora, derrotado, observaba cómo su vida se desmoronaba frente a él. Sofía, aunque con el corazón aún agitado, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No había ganado solo un juicio, había recuperado su dignidad y su libertad. Iván se sentó en el borde de su cama, mirando las paredes desnudas del pequeño apartamento que ahora llamaba hogar. El eco del juicio aún resonaba en su mente. Había perdido a su esposa, su reputación y ahora también a Camila. Todo lo que había construido se desmoronaba y por primera vez en mucho tiempo, el peso de su fracaso lo aplastaba por completo. El lujo, la arrogancia, los placeres que alguna vez creyó eternos habían desaparecido como humo en el viento. La sala del juicio había sido el escenario de su derrota más humillante. Las palabras del juez aún reverberaban en su cabeza, firmes, y el tribunal falla a favor de Sofía. Fue el final de el colapso de todo lo que había tramado. El rostro de Sofía al escuchar el veredicto, su paz serena se le grabó en la memoria. Había esperado verla destrozada, vencida. Pero ella se había levantado con una fuerza que él no supo prever. Camila, su amante,
no tardó en abandonarlo. No hubo palabras, solo un último portazo. El día del fallo, ella había salido de la sala sin mirar atrás. Sabía que su futuro al lado de Iván ya no valía nada. Los bienes, la estabilidad, el poder, todo lo que alguna vez le había ofrecido se había desvanecido en un instante. Ahora estaba solo. Se levantó, recorriendo el apartamento con la mirada. El contraste con la vida que había llevado hasta hacía poco era abrumador. Ya no había cenas en restaurantes lujosos, ni autos costosos, ni reuniones en las que él era el centro de atención. Sus amigos habían desaparecido igual que Camila, como si nunca hubieran existido. Ahora la soledad era su única compañía. Recordó el momento en que todo se torció cuando se dejó cegar por la ambición y el deseo de tener más, de ser más. Había subestimado a Sofía, creyendo que podría manipularla y despojarla de todo. Pensaba que al final, ella no sería un obstáculo, que su frialdad y su habilidad para moverse entre las sombras lo mantendrían invicto. Pero había olvidado un detalle: la tenacidad de Sofía. «Todo esto es culpa mía», murmuró, sintiendo por primera vez el peso de la verdad. Las semanas posteriores al juicio habían sido un desfile de papeles, embargos y despedidas. Verónica, su madre, lo había enfrentado con el mismo desprecio que él le había mostrado a Sofía. No le había dirigido la palabra. Desde aquel día en el tribunal, sus ojos cargados de decepción se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había perdido. Se dejó caer en el viejo sillón que había conseguido de segunda mano. El teléfono permanecía mudo y cada intento de reconectar con el pasado era un fracaso más. Camila, a quien alguna vez creyó su compañera de escape, había desaparecido sin dejar rastro. Sabía que para ella, sin dinero ni estabilidad, él ya no representaba nada. El arrepentimiento se apoderaba de él cada día con más fuerza. No era solo por haber perdido bienes materiales. Lo que más dolía era saber que había destruido lo único real que había: su familia. Sofía, quien había estado a su lado durante años soportando sus desprecios y manipulaciones, ahora era más fuerte de lo que jamás imaginó. Cerró los ojos, intentando silenciar las voces en su cabeza. Pero la imagen de Sofía caminando con dignidad al salir del tribunal no lo abandonaba. Ella lo había superado. Ya no era la mujer a la que podía manipular. Ahora era alguien que había ganado una nueva vida mientras él se hundía en la desesperación. «Yo lo arruiné todo», susurró, sintiendo un vacío profundo en el pecho. Pasaron los días y la soledad se convirtió en su única compañera fiel. Las luces del apartamento se apagaban temprano y el eco de su vida pasada se desvanecía lentamente. Las llamadas que hacía a sus antiguos amigos quedaban sin respuesta y cada vez que intentaba rehacer su vida, la realidad lo aplastaba con más fuerza. Sofía, por su parte, seguía adelante. Se había liberado del peso de Iván y ahora construía una vida diferente, llena de nuevas posibilidades. Verónica la visitaba con frecuencia y las dos mujeres se habían convertido en una especie de familia mientras Iván observaba desde lejos cómo el mundo que había querido controlar seguía girando sin él. Una tarde, mirando por la ventana, Iván comprendió que ya no había vuelta atrás. Todo lo que había perdido no se podía recuperar y el hombre que alguna vez fue poderoso y arrogante ahora era solo una sombra atrapada en un apartamento pequeño y oscuro con el eco de su propia traición como único consuelo. Iván se encontraba sentado en el borde de su cama, con la mirada fija en las paredes vacías de su diminuto apartamento. Los días se habían convertido en una cadena interminable de rutinas vacías. Las sombras de su pasado lo rodeaban como fantasmas que se negaban a desaparecer.
Había perdido todo lo que alguna vez consideró valioso y ahora solo quedaba él, un hombre atrapado en su propia desolación. Las noches eran las peores. El silencio lo envolvía con un peso insoportable, dejándolo solo con sus pensamientos. No podía dejar de pensar en cómo su vida se había desmoronado en cuestión de semanas. Sofía, Camila, su familia, sus bienes, todo se había desvanecido. Camila lo había abandonado sin siquiera una despedida y ahora estaba solo en un apartamento pequeño y lúgubre mientras el eco de sus errores resonaba en su mente. Un día, mientras recogía los pocos objetos que le quedaban, recibió una carta inesperada. Al abrirla, reconoció la letra de su madre, Verónica. Su corazón se aceleró, aunque no por emoción, sino por el temor de lo que pudiera decir. La relación con su madre había quedado rota desde el juicio y hasta ahora no había habido ningún intento de reconciliación. La carta era breve, pero el mensaje era: Verónica ya no quería tener contacto con él. Le explicaba que había tomado la decisión de priorizar a Sofía y a sus nietos, y que no podía seguir apoyando a alguien que había traicionado a su familia de una manera tan cruel. Iván dejó caer la carta sobre la mesa, sintiendo un vacío profundo en el pecho. La única persona que tal vez podía haberle tendido una mano también lo había abandonado. Ese mismo día, mientras intentaba procesar la carta de Verónica, Iván decidió hacer algo que llevaba semanas pensando. Le escribiría a Sofía. No sabía si ella lo leería ni si le importaría lo que tuviera que decir, pero sentía la necesidad de expresarse, de poner en palabras todo lo que nunca había dicho. Tomó un papel, un bolígrafo. Las palabras salieron lentamente al principio, como si cada una pesara más de lo que esperaba. Sabía que no había forma de arreglar lo que había hecho, pero quería que Sofía supiera que lo lamentaba. Te fallé, escribió. Sé que no hay nada que pueda decir o hacer para borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que lo lamento. Perdí a nuestra familia y ahora estoy solo. Te subestimé y no me di cuenta de todo lo que tenía hasta que lo perdí. Guardó la carta en un sobre y la dejó en la mesa. No sabía si Ten tendría el valor de enviarla. Lo cierto era que Sofía no necesitaba sus disculpas. Ella había demostrado que podía seguir adelante sin él. Había construido una nueva vida, una vida sin él. Y eso era lo que más dolía. Mientras tanto, Sofía seguía con su rutina diaria, ajena a los tormentos de Iván. Había logrado encontrar un equilibrio en su vida, uno que nunca pensó que alcanzaría. Después de la traición de Iván, el apoyo constante de Verónica había sido un pilar fundamental en su recuperación emocional. Verónica la visitaba regularmente para ver a los niños, y las dos mujeres habían forjado una relación cercana y genuina. Sofía no había esperado que su suegra se convirtiera en su aliada más fuerte, pero eso solo demostraba lo impredecible que puede ser la vida. Una tarde, mientras tomaban café juntas en la terraza, Verónica decidió hablarle sobre la carta que había enviado a Iván. Le escribí, confesó Verónica, mirando su taza con aire pensativo. Le dije que ya no quiero tener contacto con él. Sofía la observó en silencio. Aunque había decidido seguir adelante, las noticias sobre Iván aún despertaban emociones encontradas en su interior. Sabía que Verónica estaba destrozada por las decisiones de su hijo, pero también entendía que había sido necesario cortar esos lazos. ¿Cómo lo tomó? Preguntó Sofía, no por curiosidad, sino porque quería saber hasta qué punto Iván había caído. Verónica suspiró. No lo sé. No me ha respondido, pero no creo que sea fácil para él. Sin embargo, hizo su elección. Yo también tenía que hacer la mía. Sofía asintió,
agradecida de que Verónica siempre hubiera estado de su lado. Habían pasado por mucho juntas y ahora ambas estaban reconstruyendo sus vidas de maneras distintas, pero con un objetivo común: proteger a los niños y encontrar paz en medio del caos. Esa misma noche, mientras preparaba a los niños para dormir, Sofía se preguntó si alguna vez recibiría noticias de Iván. Sabía que estaba completamente solo, pero no sentía lástima por él. Había sido su propia arrogancia la que lo llevó a ese lugar oscuro. Aún así, a veces se preguntaba qué habría sido de su vida si él hubiera tomado otras decisiones. No mucho tiempo después, mientras leía un libro en la sala, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró un sobre en el suelo. Lo levantó y al ver la letra de Iván en el remitente, sintió una mezcla de sorpresa y cansancio. No sabía si quería leerlo, pero por curiosidad, lo abrió. Las palabras de Iván eran un reflejo de su desesperación. Hablaba de arrepentimiento, de soledad, de cómo había perdido todo lo que alguna vez consideró importante. Pero al terminar de leer la carta, Sofía no sintió nada. No había rabia, ni tristeza, ni compasión. Solo una especie de resignación. Doblando la carta con calma, la dejó en el cajón de su escritorio. Sabía que esa era la despedida definitiva. Iván ya no tenía lugar en su vida, y aunque él cargaba con su arrepentimiento, Sofía había decidido no cargar con ningún rencor. Se sentó de nuevo en su sillón y al mirar a sus hijos dormir, supo que todo lo que realmente importaba estaba ahí con ella. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado su libertad. El tiempo había pasado y Sofía sentía que por fin el peso de los últimos meses comenzaba a aliviarse. Las cicatrices que Iván le había dejado, aunque profundas, ahora eran parte de su historia, no de su presente. Las visitas frecuentes de Verónica y el constante cariño de sus hijos le recordaban cada día que había tomado la decisión correcta. Había logrado superar el caos que Iván había dejado atrás y con cada paso, su vida se llenaba de nuevas posibilidades. Verónica seguía siendo un pilar en su vida, apareciendo cada semana para compartir un café o para ver a los niños. Las dos habían creado un vínculo genuino, mucho más profundo que la simple relación suegra-nuera que habían tenido antes. Ahora eran como una pequeña familia, una que se apoyaba mutuamente en silencio, sin la necesidad de muchas palabras. Una tarde, mientras Sofía preparaba la merienda para los niños, un sobre llegó inesperadamente. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco al reconocer la letra de Iván. No había recibido noticias de él desde hacía meses. Y aunque pensó que lo había dejado en el pasado, el sobre en sus manos le recordaba que aún quedaban asuntos sin resolver. Con cautela, se sentó y comenzó a leer las palabras escritas por su exmarido. El tono de la carta era diferente al de antes. Esta vez no había justificaciones ni intentos de ganarse su simpatía. En lugar de eso, Iván hablaba de su soledad, de su arrepentimiento sincero y de la comprensión tardía de todo lo que había perdido. Lo siento, decía la carta. Sé que mis palabras no pueden cambiar el pasado, pero quiero que sepas que me doy cuenta de cuánto te fallé, te subestimé, te lastimé y ahora pago el precio de mis decisiones. Sofía terminó de leer la carta con el ceño fruncido, pero en su interior no sentía ni rencor ni tristeza. Sentía una calma que antes no conocía. La persona que le escribía era una sombra de lo que Iván había sido, un hombre derrotado por sus propios errores. Aunque las palabras de arrepentimiento parecían sinceras, Sofía sabía que para ella ya era tarde. Guardó la carta en el cajón de su escritorio, sin intenciones de responder. No porque no le importara, sino porque ya no necesitaba cerrar esa puerta.
Iván había quedado en el pasado y ahora el futuro le pertenecía solo a ella. Esa tarde, Verónica la visitó. Como de costumbre, traía una sonrisa tranquila en el rostro, como quien sabe que ha hecho lo correcto. Voy. Me llegó una carta de Iván, dijo Sofía sin demasiada emoción. Mientras servía el café, Verónica se detuvo por un momento, pero no parecía sorprendida. ¿Y qué decía? Preguntó mientras acomodaba su taza, intentando mantener la conversación ligera. ¿Qué lo lamenta? ¿Qué me falló?, respondió Sofía encogiéndose de hombros. Pero no cambia nada. Verónica asintió. Sabía que el arrepentimiento de Iván había llegado demasiado tarde. Ahora Sofía era una mujer diferente, más fuerte, más segura de sí misma. Y aunque Iván intentara enmendar lo que había roto, ya no había lugar para él en la vida de Sofía. Es curioso cómo la vida da vueltas, ¿verdad?, dijo Verónica, observando a sus nietos jugar en el jardín. Al final, las cosas terminaron de la manera en que tenían que terminar. Sofía sonrió suavemente. Sabía que Verónica tenía razón. Aunque había sido un camino difícil, lleno de dolor y traición, ahora sentía que todo tenía sentido. Ella había ganado algo mucho más valioso que cualquier propiedad o batalla legal. Había ganado su paz interior. Los meses siguieron su curso y Sofía continuó con su nueva vida. Había conseguido un trabajo estable que le permitía disfrutar de tiempo con sus hijos y poco a poco, su vida comenzó a llenarse de pequeñas alegrías cotidianas. Los fantasmas del pasado representados por Iván y su traición cada vez aparecían menos en su mente. Un día, mientras caminaba por el parque con Lucas y Martina, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. El peso del pasado se había desvanecido y ahora su vida giraba en torno a lo que realmente sus hijos, su paz y el futuro que había comenzado a construir. Aquel hombre que alguna vez había sido su mundo, ahora no era más que un recuerdo distante, uno que ya no la ataba ni la definía. Verónica seguía siendo parte importante de su vida, visitando a sus nietos regularmente y compartiendo momentos que, aunque simples, eran un recordatorio de que la familia no siempre es de sangre, sino de quienes deciden permanecer a tu lado. Verónica había elegido a Sofía y a los niños, y con el tiempo, las dos mujeres se convirtieron en una familia unida por el respeto y el amor mutuo. El eco del pasado de Iván seguía allí, pero Sofía ya no lo escuchaba con el mismo dolor. Había superado la traición, había aprendido a perdonarse a sí misma y a dejar atrás los errores que no le pertenecían. Ahora miraba hacia adelante, la vida le ofrecía una nueva oportunidad y esta vez, Sofía estaba lista para tomarla con ambas manos. Mientras sus hijos corrían por el parque, Sofía respiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones. El futuro le pertenecía y aunque el camino había sido arduo, sabía que todo valía la pena. Si te ha conmovido esta historia y quieres escuchar más relatos llenos de emociones, giros inesperados y profundas lecciones de vida, no olvides suscribirte al canal. Déjanos un comentario con tu opinión sobre esta historia y comparte el video para que más personas puedan disfrutar de estas historias. Dale like y acompáñanos en el próximo capítulo.